Hola colegas, ¿cómo están? El siguiente vídeo viene gracias a la Escuela Ecográfica Fetal Medic, donde se brinda una enseñanza personalizada, con mucho énfasis en la práctica, cursos enfocados en todo lo que respecta a la ecografía gineco-obstétrica en general. No olviden pasar por su fanpage en Facebook, dejar su comentario y dejar su real me gusta. Dejo link en la descripción. Sin más que decir, corre Video Express. Segunda parte, entonces, espina bífida. La semana pasada les hablé de cómo se tiene que evaluar la columna vertebral de un feto cuando uno hace una ecografía morfológica. También les recomendé que si no he tenido la oportunidad de poder enseñarles ecografía, les recomendé no inscribirse de frente en un curso de ecografía morfológica, sino primero llevar el curso digamos, en orden, ¿no? Primero yo sugiero hacer el curso de ecografía obstétrica. Aun cuando ya hagan una ecografía obstétrica, les sugiero empezar por ahí, porque no solamente se trata de aprender biometría fetal cuando enseño una ecografía obstétrica, sino que en el curso de obstétrica les trato de enseñar técnica ecográfica, es decir, cómo mover el traductor. Así que esa es la sugerencia para todos los que de repente no he tenido la oportunidad de enseñarles todavía un curso práctico, que primero hagan obstétrica, para que después ya puedan aprender revisar la morfología de un bebito. Bueno, yo dividí el tema en 6 puntos. Los primeros 3 puntos lo enseñé la semana pasada, ¿no? Hablé sobre la anatomía normal de una columna vertebral, cómo se evalúa corte axial, corte sagital, corte coronal. Les enseñé cómo se evalúa también en ecografía 3D, ¿no? Para poder saber el nivel de la lesión, en el caso de la espina bífida abierta, cómo saber si la lesión está en L1, L2, L4, etcétera, ¿no? Eso se hace a través de ecografía 3D, lo cual aquí en la escuela lo enseñamos en el curso de ecografía 3D. Así que no se preocupen, ahí lo van a aprender también cuando se hagan el curso de ecografía 3D. Y vamos a hablar en esta noche sobre los 3 últimos puntos, ¿no? Vamos a hablar sobre espina bífida, vamos a hablar cómo se diagnostica, especialmente cómo se diagnostica la espina bífida abierta, que es la que se trata por cirugía intrauterina. Y vamos a hablar como último punto sobre el manejo, ¿no? Cómo se maneja el caso de la espina bífida abierta. Entonces, como primer punto, espina bífida, conocido también como disrafia espinal. Bueno, la espina bífida pertenece a un grupo de malformaciones que se conocen como los defectos del tubo neural, ¿no? Y estas malformaciones tienen como característica común de que todas presentan un cierre incompleto del tubo neural. Y aquí hay una serie de malformaciones que les presento, ¿no? Para que ustedes sepan que todas estas comprenden, pues, los defectos del tubo neural, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro, aquí a la izquierda, lo que es, pues, una anencefalia, ¿no? Bebitos sin cráneo, sin encéfalo. Esto se llama cranioraquisquisis, ¿no? Esto es la espina bífida abierta, lo que estamos viendo acá, ¿no? Esto se llama inencefalia, también, que es una malformación del tubo neural rara también. He tenido la oportunidad de verlo cuando trabajé en Ayacucho. Es una paciente bueno, operé por cesárea programada. Nunca la había hecho yo una ecografía. Era una paciente que me la programaron para cesárea electiva. Y pues cuando nació con esta malformación que se llama inencefalia, donde hay una hiperextensión de la cabeza, ¿no? Porque hay un defecto aquí en el tubo neural a nivel de la parte final de la cabeza, la nuca y la parte superior del tórax. Raro de ver, pero es una malformación también del tubo neural. Acá es un cefalocele, ¿no? Específicamente este sería un meningocele. Y acá un espina bífida cerrada, pues, ¿no? Entonces, ven, los defectos de tubo neural comprenden una serie de malformaciones, todas tienen en común que hay un cierre incompleto del tubo neural, un cierre primario incompleto,
Y entre este grupo está lo que vamos a aprender ahora, que es la espina bífida. Entonces, la espina bífida se caracteriza porque hay un defecto en la columna vertebral. Hay un defecto en la columna vertebral. Acá yo a la izquierda les muestro pues una columna vertebral vista de perfil, ¿no? Estos son los cuerpos vertebrales, ¿no? Y aquí estamos viendo pues lo que se llama las apófisis espinosas de todas las vértebras, ¿no? La curvatura normal es tal como lo están viendo aquí, ¿no? Y aquí estamos presentando un corte transversal de una vértebra, ¿no? Porque, bueno, de esto hablé, me explayé bastante la semana pasada, así que solamente lo voy a mencionar rápidamente. Esto de acá es el cuerpo vertebral y esto es el arco vertebral. El agujero que está en el medio se llama agujero vertebral o agujero raquídeo y por ahí pasa la médula espinal. Esto que estoy señalando aquí es la apófisis espinosa, que en el feto no se ve porque no está osificado, no se ve, ¿no? Y a esta altura de acá, donde está señalando aquí la flecha, a la izquierda y a la derecha, pues se van a encontrar los dos núcleos de osificación posterior, como lo expliqué la semana pasada, y aquí en el centro del cuerpo vertebral se va a observar el núcleo de osificación anterior. Entonces hay tres núcleos de osificación que tiene las vértebras, dos núcleos de osificación posterior y un núcleo de osificación anterior. Son tres los núcleos de osificación. El núcleo de osificación anterior aquí en el cuerpo y los dos núcleos de osificación posterior que están aquí en el arco vertebral. Entonces, cuando uno observa una mala posición de los núcleos de osificación posterior, es que uno tiene que sospechar de una espina bífida, ¿no? Acá una fotito de, de una espina, un esquema, ¿no? Un dibujo de una espina bífida abierta, ¿no? Y como ven, miren aquí a la izquierda, estoy señalando todos los cuerpos vertebrales de la columna, ¿no? Todos los cuerpos vertebrales. Y esta imagen que aquí les señalo, que está por detrás de los cuerpos vertebrales, vendría a ser las apófisis espinosas de todas las vértebras, ¿no? Ya que este es un corte medio sagital. Entonces, todos que señalo aquí son las apófisis espinosas, que como acabo de mencionar, en el feto no está osificado, por tanto no lo vamos a ver. Y aquí, pues, en el dibujo, pues, está protruyendo lo que se conoce como mielomeningocele, que es la espina bífida abierta más frecuente, ¿no? Entonces, en un corte transversal normal de una vértebra, vamos a ver la vértebra de esta forma. Cuerpo vertebral, ¿no? Arco vertebral, agujero vertebral, y esta es la apófisis espinosa. Y vamos a ver para este lado del arco vertebral y este lado, dos núcleos de osificación, que son los núcleos de osificación posteriores, que ahora lo vamos a ver, y aquí un núcleo de osificación anterior. Pero cuando hay un defecto de las vértebras, no lo vamos a ver así, la vértebra en transversal, sino lo vamos a ver de esta forma, ¿no? El arco, va a haber un defecto aquí en el arco vertebral, un defecto en la vértebra, de tal manera que no va a existir, pues como ven aquí, la apófisis espinosa no va a haber, ¿no? Y va a haber el defecto. Y por este defecto, ¿no? Es que puede protruir las meninges, como en el dibujo que está aquí a la izquierda, que si en caso protruye solo las meninges, pues se llamará meningocele, ¿no? Y si protruye las meninges y parte de la médula espinal, pues se llamará mielomeningocele, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, este dibujo es más que todo para poder enseñarles cómo se ve una vértebra en corte transversal normal y cómo pues se encuentra en una espina bífida. La incidencia de la espina bífida va a variar según la literatura que ustedes revisen, pero aproximadamente se encuentra entre 0,5 a 1 por cada 1000 recién nacidos vivos. Esa es la incidencia aproximada de la espina bífida. Es una malformación que ya tiene pues mucho tiempo de ser estudiada, ¿no? Porque es una malformación muy llamativa, muy evidente. Miren aquí, les presento una foto a la derecha de un bebé con una espina bífida, ¿no? Que aquí estoy señalando.
Esta foto es del año 1916, ¿no? O sea, hace más de 100 años, ¿no? Lo que nos tiene que dar una idea que esta malformación, pues, es una malformación que durante miles de años la humanidad lo ha padecido y que durante miles de años no se sabía mucho sobre la enfermedad. Y los últimos años, ¿no? Especialmente los últimos 100 años, se ha avanzado bastante sobre el conocimiento de esta enfermedad y sobre cómo poder prevenirla y sobre cómo poder tratarla. En cuanto a la localización, la mayoría de las espinas bífidas son en la zona lumbosacra, aproximadamente el 65%. La zona sacra corresponde al 25%, tóraco-lumbar 10% y cervical aproximadamente 1%. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno revisa la columna vertebral, uno tiene que empezar a revisar la columna vertebral desde el cervix, desde el cuello hay que empezar a revisar la columna vertebral. Si bien es cierto, lo más frecuente es lumbosacra, pero también puede haber espina bífida a nivel del cuello, del tórax, ¿no? Incluso no todas las espinas bífidas son hacia la parte posterior de la vértebra. Raras veces también puede ocurrir en la cara anterior de la vértebra, es decir, a nivel del cuerpo vertebral, la cara anterior del cuerpo vertebral, lo cual es muy raro de ver, ¿no? La mayoría de las espinas bífidas ocurren en la cara posterior de la vértebra, ¿no? Por eso uno lo puede ver. Eso ocurre en más del 99% de las veces, pero en menos del 1% de las veces puede haber una espina bífida en la cara anterior de la vértebra a nivel del cuerpo vertebral, lo cual es muy raro, ¿no? Y lo cual, si es que se nos pasa en la ecografía, pues eso es aceptable, pues eso no es bien difícil poder verlo por ecografía. Entonces aquí, otra cosa para recalcar, que es que cuando uno encuentra una espina bífida, siempre se debe aconsejar que se realice a la paciente un cariotipo fetal, ¿no? Que se haga un cariotipo fetal. Como ya vamos a estar en el segundo trimestre, o en algunos casos en el tercer trimestre, pues lo que se sugiere es una amniocentesis para poder realizar un cariotipo fetal, ya que del 9 al 17% de espina bífida se presenta una anomalía cromosómica. Principalmente las cromosopatías que se asocian a la espina bífida son la trisomía 18 y la trisomía 13. Son las malformaciones o las anomalías cromosómicas que más se asocian, la trisomía 18 y trisomía 13. Pero estas cromosopatías son cromosopatías que son incompatibles con la vida. Y estas cromosopatías no van a cursar pues con una espina bífida aislada, sino que va a tener otras malformaciones también el feto. Por esa razón, cuando uno encuentra una espina bífida, una de las conclusiones que debe colocar ahí en su informe, además de se sugiere realizar cariotipo fetal, la otra conclusión es se sugiere realizar una ecografía morfológica, si es que no estuvieras haciéndole en ese momento una ecografía morfológica. ¿Por qué? Hay que revisar que no tenga otras malformaciones también el feto, ya que si es que tuviera una trisomía 18 o 13, debe tener otras malformaciones y no solamente va a tener malformaciones, sino que las malformaciones que va a tener van a ser severas y que se van a ver fácilmente a través de una ecografía morfológica. A ver, para que puedan participar, esta fotito que les estoy mostrando, que como ya les mencioné, del año 1916, ¿esta es una espina bífida abierta o esta es una espina bífida cerrada? ¿Qué les parece? ¿Es una espina bífida abierta? Pueden escribirlo en el chat. ¿O es una espina bífida cerrada? Muy bien, cerrada. Cerrada. Muy bien, cerrada, cerrada. Muy bien. Excelente. En inglés todavía, muy bien. Listo, ya sé que saben la respuesta. Es una espina bífida cerrada, ¿no? Porque por más que se pueda ver la lesión protruir en la columna, pues tiene la piel encima y eso lo hace que sea una espina bífida cerrada, ¿no? Entonces, la clasificación, como ya lo saben, de espina bífida, pues se puede clasificar en espina bífida abierta y espina bífida cerrada. Así que no es nada difícil poder diferenciar una espina bífida abierta y una cerrada. La abierta no tiene piel que cubre la lesión y la cerrada sí la tiene. Por ejemplo, yo les muestro aquí esta imagen
este es un dibujo pues de una espina bífida cerrada, porque estamos viendo la piel que recubre toda la espalda aquí en el dibujo. Como ya les mencioné, estos son las apófisis espinosas, porque estamos en un corte medio sagital de la columna, y estos son los cuerpos vertebrales. Y aquí se ve la médula espinal, ¿no? Ahora, si ven en esta zona, el dibujo pues no tiene apófisis espinosa. ¿Por qué? Porque hay un defecto en el arco vertebral. Como les mencionaba, no vamos a tener pues una vértebra completa con su arco vertebral y apófisis espinosa, sino vamos a tener un hueco aquí en la cara dorsal de la vértebra, ¿no? No va a tener el arco vertebral completo. Por tanto, no va a tener la apófisis espinosa. Por eso es que aquí no se dibuja la apófisis espinosa, ¿no? Esto vendría a ser una espina bífida cerrada porque la piel recubre el defecto de la vértebra o de las vértebras. La piel lo recubre, por eso es una espina bífida cerrada. Y este de aquí, que les muestro a la derecha, a ver, para que participen, ¿qué les parece? ¿Este es una espina bífida abierta o cerrada? Ahí lo pueden escribir también en el chat. Cerrada, muy bien, cerrada. ¿Todos de acuerdo? Cerrada. Cerrada, muy bien, Daisy. Es una espina bífida Cerrada. cerrada. ¿Sí? Es una espina bífida cerrada. ¿Y por qué cerrada? Porque estamos viendo que la piel recubre el defecto, ¿no es cierto? La piel recubre el defecto. Entonces, miren aquí a la izquierda, hay varios tipos de espina bífida cerrada, y que ese es todo un tema también, de lo cual no trata la exposición de hoy día, porque eso sería toda una exposición, hablar sobre espina bífida cerrada, pero tienen que saber que hay varios subtipos de espina bífida cerrada, ¿no? Y dentro de los varios subtipos de espina bífida cerrada, pues tenemos el que está aquí a la izquierda, que se conoce como espina bífida oculta. O sea, es una espina bífida cerrada, pero del subtipo de espina bífida oculta. Estos, estos son los más difíciles de ver por ecografía prenatalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna protrusión aquí a nivel de la columna, no va a haber ninguna protrusión. Así que es difícil, no imposible, pero sí difícil diagnosticar. ¿Por qué? Porque para poder diagnosticarla tienes que hacer el corte transversal de la vértebra, vértebra por vértebra, desde la primera cervical hasta la última vértebra sacra, vértebra por vértebra, ver que los núcleos de osificación, como ya les enseñaba, miren aquí mi cámara, deben converger hacia el centro, los núcleos de osificación posterior, como si fuera el techo de una casita. Vértebra por vértebra lo tienes que verificar, ¿no? Que converjan los núcleos de osificación posterior hacia el centro. Si es que sueles hacer eso y que deberías hacerlo en todas tus ecografías morfológicas, pues sí vas a poder diagnosticar la espina bífida oculta, que es esta. Lamentablemente la mayoría de las veces no se hace ese examen, ¿no? La mayoría de las veces no se da el trabajo de revisar vértebra por vértebra, que todos los núcleos de osificación estén convergiendo hacia el centro. Muchas veces no se hace, la mayoría de las veces no se hace. Y muchas veces no se hace por falta de técnica, por no saber cómo se hace, o simplemente por omisión, ¿no? Entonces, yo les animo a que siempre lo puedan hacer y así ustedes puedan diagnosticar en algún momento que es la espina bífida cerrada, la más difícil de ver, que es la oculta, como la que muestro aquí en la imagen de la izquierda. En cambio aquí, a la derecha, es otro subtipo de espina bífida cerrada, que este sí es más fácil de diagnosticar porque ustedes van a ver protruir las meninges, ¿no? A través del defecto de la vértebra, del arco vertebral o de los arcos vertebrales, van a protruir las meninges, pero que será cerrada porque la piel está encima, cubriendo, ¿no? Y por eso será cerrada, porque cuando la piel recubre el defecto es cerrada y cuando no hay piel que recubre el defecto es abierta. Así que en este dibujo es cerrada. Las meninges protruyen, no hay médula aquí espinal ni tampoco raíces nerviosas de la cola de caballo. Así que esto que estamos viendo aquí a la derecha es una espina bífida cerrada, pero específicamente se llama meningocele. Meningocele. Como ya les dije, hay una serie de subtipos de espina bífida cerrada
de lo cual no vamos a, digamos, a entrar, a explayarnos mucho, pero solamente ahora recalcar que se llama cerrada cuando la piel recubre el defecto y abierta cuando no hay piel ni tejidos blandos que cubran el defecto, ¿no? Entonces este va a ser fácil porque vamos a ver las meninges que protruyen, este va a ser difícil porque no va a haber nada que protruye. Eh, Ahora, ¿cuáles son las espinas bífidas cerradas que son diagnosticables por ecografía prenatal? O mejor dicho, que tenemos más probabilidad de diagnosticarlas por ecografía prenatal. Por ejemplo, tenemos más probabilidad de diagnosticarla por ecografía prenatal porque vamos a ver en el corte sagital la producción de las meninges con la piel que le recubre. Pero también existe otro subtipo que se llama lipomielonmeningocele, ¿no? Lipo porque hay un lipoma que está aquí, justo, imagínense, en vez de esta imagen anecogénica, ver una imagen hiperecogénica, que es la grasa, que está aquí a nivel del dorso y con la piel que lo recubre. A eso se conoce como lipomielonmeningocele, y eso sí también podríamos detectarlo porque al hacer el corte sagital de la columna vamos a ver la imagen hiperecogénica en el dorso, lo cual nos tiene que llevar a hacer un examen minucioso de las vértebras en transversal y corroborar que hay un defecto en el arco vertebral, ¿no? Ahora, esta de la izquierda, que son las ocultas, que lo más probable es que no se diagnostiquen por ecografía prenatal. La mayoría de estas se diagnostican postnatalmente porque puede presentarse algún signo en la piel que al neonatólogo le haga sospechar de que este bebé pueda tener una espina bífida cerrada, ¿no? Y estos signos en la piel puede ser, por ejemplo, una hiperpigmentación de la piel, ¿no? Como una especie de lunar allí a nivel del defecto. Puede haber eh, una área de hipertricosis ahí a nivel de la piel que le puede hacer sospechar al neonatólogo que puede tener una espina bífida cerrada, por lo cual le va a pedir una radiografía de la columna vertebral, ¿no? Entonces son así que se diagnostican las cerradas y otras veces pues son hallazgos que se hacen de forma accidental cuando por alguna otra razón se le solicita una radiografía de la columna al paciente ya en edad más avanzada. Entonces, Doctor, acá, ¿sí? ahí en el dibujo, solo es por el dibujo, porque el cono medular está llegando muy abajo. A ver, vamos a... Porque eso ya sería L4 o L5. ¿Es el amarillito, no es el cono medular? Ah, ok, claro, aquí te refieres, esta punta. Claro. Claro. No estaría muy abajo. Sí, claro, lo que pasa, bueno, esto no es un error en el dibujo, lo que pasa es que la espina bífida cerrada se asocia con mucha frecuencia a lo que se conoce como médula anclada, ¿no? Uh-huh. Tanto la espina bífida cerrada como la espina bífida abierta, ambas patologías se asocian a esta patología que se llama médula anclada. Como yo les explicaba la semana pasada, normalmente el cono medular en un bebé de más o menos 13 semanas aproximadamente está a nivel del E4 o de repente un poquito más abajo. A medida que va creciendo la columna vertebral tiene un crecimiento más acelerado que la médula espinal. Por tanto, va pasando las semanas y el cono medular va subiendo de nivel. ¿Por qué? Porque la columna vertebral crece más rápido que la médula espinal. De tal manera que a las 20 semanas el cono medular se encuentra a nivel de L2 o máximo entre L2 y L3. Y ya no en L4. Y eso es lo normal, ¿no? Pero cuando hay un defecto en la columna, a veces este defecto impide que el cono medular ascienda. Entonces se conoce a esto como médula anclada, lo cual da sintomatología neurológica, sobre todo a miembros inferiores, ¿no? Por el no ascenso del cono medular. Así que no es casualidad que aquí este cono medular pues esté bien abajo, ¿no? Porque miren, esto que estamos acá señalando es el sacro. O sea, quiere decir que esto de acá es no sé si se ve mi flechita. ¿Ven mi flechita? Sí, ¿no? Sí creo que la ven, ¿no? Esto que estoy señalando aquí es el sacro, así que esto sería L5, esto sería L4. Entonces, miren, aquí el cono medular está a la altura del L4.
Eso quiere decir que no ha habido el ascenso normal del cono medular. Así que no es un error en el dibujo, sino que realmente esto es así, la mayoría de las veces. Muy buena observación, Julio, muy buena observación. Muy bien, entonces, lo otro es, pues, ver cómo sería el dibujo, pues, de una espina bífida abierta, ¿no? La espina bífida abierta, que es aquí en el dibujo, no tiene la piel que lo recubre, ¿no? En este caso, es una... Hay tres tipos de espina bífida abierta, ¿no? Es el meningocele, el mielomeningocele y el mielocele. Aquí en el dibujo lo que estamos observando es el meningocele, ¿no? El meningocele, que es muy parecida a la imagen anterior, con la única diferencia que no tiene la piel que lo recubre. Y solamente porque no tiene la piel que lo recubre, es una espina bífida abierta. Y como solo protruyen las meninges y no hay médula espinal aquí adentro ni raíces nerviosas, simplemente se conoce como meningocele, ¿no? Entonces uno colocaría en el informe imágenes compatibles con espina bífida abierta, meningocele, cuando vean una imagen como esta de acá, ¿no? Y si dentro de esta imagen anecogénica que está protruyendo por el dorso de la columna, ven unas imágenes hiperecogémicas, que puede ser la misma médula espinal o las raíces nerviosas de la cola de caballo, entonces ya no solamente es la meninge, sino la misma médula espinal o las raíces nerviosas que están produciendo, y esto se conoce como mielomeningocele. Y esta es el subtipo de espina bífida abierta más frecuente que existe, ¿no? El más frecuente que existe. Y el tercer tipo, que es el mielocele, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la espina bífida se clasifica en abierta, y eso es la mayoría de las espinas bífidas. Aproximadamente el 85% de las espinas bífidas son abiertas, y la espina bífida cerrada, que aproximadamente constituyen el 15% de las espinas bífidas que se presentan. Para nuestra suerte, son las menos frecuentes, porque estas son las más difíciles de diagnosticar, ¿no? Entonces, acá les muestro una imagen de un niño que tiene una espina bífida cerrada, pero especialmente, esta es una espina bífida oculta, ¿no? Entonces, una espina bífida oculta, si es que no se diagnosticó prenatalmente en sus ecografías, y especialmente en la ecografía morfológica, difícilmente va a ser sospechado por el neonatólogo, por el pediatra después de nacer. ¿Por qué? Porque estos bebés, aparentemente, como ustedes están viendo aquí, se ve normal, ¿no? Y no va a tener ninguna sintomatología. La mayoría de las espinas bífidas cerradas son completamente asintomáticas, ¿no? ¿Y por qué son asintomáticas la mayoría de las veces? Porque rara vez compromete la médula espinal. Entonces son asintomáticas la mayoría, ¿no? La razón por la cual muchas veces se diagnostican, pero de forma accidental, a través de una radiografía de columna, ¿no? Entonces, este paciente, pues, fue ese caso, ¿no? Nació, su mamá se lo llevó a su casa, creció, nunca tuvo ningún problema hasta que empezó a tener sintomatología en miembros inferiores, ¿no? Tipo parestesias, etcétera, que le hicieron sospechar al neurólogo o neurocirujano que podría tener una espina bífida, y entonces le toman una radiografía o una resonancia de la columna, y entonces hacen el diagnóstico de una espina bífida cerrada, ¿no? Pero la mayoría de las veces, como cursan de forma asintomática, no se diagnostican después del nacimiento, y muchas veces ya cuando el niño es grande o ya de adolescente, ¿no? Pero tienen que también saber que aproximadamente un 66% de las veces la espina bífida cerrada, al nivel del defecto de la vértebra, puede presentar manifestaciones cutáneas, como comentábamos, ¿no? Tipo un lunar, o tipo un lipoma, o muchos pelitos, ¿no? Lo que se conoce como hipertricosis, o una zona cicatricial, que, que si el recién nacido presenta a nivel de la columna, y especialmente de la columna lumbosacra, debería hacernos sospechar de que podría tener una espina bífida cerrada, y eso sería una indicación para hacerle una radiografía de la columna, ¿no?
Pero si el niño recién nacido no presenta esta manifestación cutánea y no se detectó prenatalmente la espina bífida cerrada, pues ya no se va a detectar hasta que ya de adolescente o de adulto presente alguna sintomatología neurológica, ¿no? La espina bífida cerrada, como la espina bífida abierta, también la mayoría son lumbosacras. Muy bien, vamos a hablar principalmente en esta clase sobre espina bífida abierta. La espina bífida abierta, ¿no? Tiene 3 subtipos, como mencionaba, ¿no? El primer subtipo es el meningocele, que es cuando el defecto que sale a través la, de la columna es solamente meninges nomás, ¿no? Se ve casi muy parecido a lo que como uno ve un quiste simple de ovario, ¿no? Donde la pared del quiste simple pues vendría a ser las meninges, ¿no? Y el contenido totalmente anicogénico, y el defecto obviamente de la columna vertebral, es decir, los núcleos de osificación posterior de las vértebras que yo les enseñaba la semana pasada no convergen hacia el centro, sino que divergen. Entonces, eso más las meninges que protruyen, y está el diagnóstico, eso es un meningocele. Y obviamente la piel que no recubre el defecto, porque si la piel lo recubre, eso es una espina bífida cerrada. El otro subtipo de espina bífida abierta es el mielomeningocele, que es idéntico que el anterior, solamente con la diferencia que dentro de la imagen quística que está protruyendo en la espalda del bebito, pues hay unas imágenes hiperecogénicas que vendrían a ser las raíces nerviosas o, en todo caso, la médula espinal que está ahí en el defecto. Y a eso se conoce como mielomeningocele. Este es el subtipo más frecuente de la espina bífida abierta. Y el otro subtipo, que es el caso que yo les presenté la semana pasada de la paciente que les contaba, pues, ¿no? De que había tenido una ecografía morfológica normal, eh, es el mielocele, ¿no? Este es el que yo vi, el que yo les compartí la semana pasada, el que yo pude ver aquí en uno de los cursos que estaba dando, ¿no? Y por eso traigo la exposición a compartirles, porque cuando yo le vi el defecto, yo no estaba haciendo ecografía morfológica. Es más, ni siquiera el curso era de ecografía morfológica. Yo lo que estaba haciendo era una biometría fetal, pero como vamos a ver, hay signos ecográficos en la cabeza que tienen que hacerte sospechar de una espina bífida, ¿no? Y esos signos ecográficos yo las vi, esos signos en ese fetito. Y yo le estaba haciendo una biometría, tenía 32 semanas, yo le estaba haciendo una biometría, pero esos signos ecográficos los vi en la cabeza y eso fue lo que me llevó a buscar la columna vertebral. Y yo me acuerdo claramente del caso, porque yo me acuerdo que le dije a los doctores, este bebé tiene algo en la columna. Y buscando encontré, pues, ¿no? Tenía este defecto, ¿no? Y este defecto, mielocele, es el más difícil de diagnosticar. O sea, de los 3 subtipos de espina bífida abierta que acá les estoy enseñando, el más difícil de diagnosticar es el mielocele. ¿Por qué? Porque el meningocele protruye en las meninges. O sea, si tú haces un corte de perfil de la columna, pues lo vas a ver, ¿no? El mielomeningocele igual, protruye las meninges. Así que si tú vas a quitar de la columna, pues lo vas a ver. Pero el mielocele, ese es el más difícil. ¿Por qué? Porque no protruye nada. Y la única forma en que tú te puedas dar cuenta de un mielocele, pues es que tú no veas la continuidad de la piel. Y como se ve aquí claramente en la imagen, ¿no? Aquí está la piel que recubre la columna y aquí termina. Miren, justo aquí donde estoy señalando la flecha termina la piel. Para acá ya no hay piel. Entonces ahí lo tienes que sospechar. Y donde tendrías que, digamos, corroborar el diagnóstico de mielocele es cuando tú le hagas el corte transversal de las vértebras. Y en estas vértebras que son normales, pues vas a ver los núcleos de osificación que convergen hacia el centro, como si fuera el techo de una casita. Y en cambio, en esta parte donde está el defecto, pues los núcleos de osificación posteriores no van a converger hacia el centro, sino van a diverger. Y entonces ya tienes el diagnóstico, ese es un mielocele. Entonces el mielocele se caracteriza porque no hay meninges que protruyan a través del defecto, ¿no? La médula está expuesta totalmente al líquido cefalorraquídeo sin meninges que lo cubra y menos piel, pues, ¿no? Para nuestra suerte, el mielocele es el menos frecuente, ¿no? El mielocele es el más difícil de diagnosticar de las espinas bífidas abiertas, pero para nuestra suerte es el menos frecuente. Más o menos se calcula que el 10% de las espinas bífidas abiertas son mielocele, ¿no? Es decir, lo que vi pues fue algo infrecuente, pues, ¿no? Pues lo menos frecuente es el mielocele.
¿Y cuál es el más frecuente de estos tres? Pues el mielomeningocele. Este es el más frecuente de los tres. Más o menos es un 90% de todas las espinas bífidas abiertas. El mielomeningocele más o menos corresponde al 90% de todas. Así que esta es la que más probabilidad van a tener ustedes de ver, pues, ¿no? Un mielomeningocele. Entonces, como ya les mencioné, vamos a hablar, pues, sobre cómo se diagnostica ecográficamente una espina bífida, pero especialmente una espina bífida abierta, porque ahí está el énfasis de la exposición de esta noche. Entonces, para el diagnóstico ecográfico hay signos que se llaman signos indirectos, porque son signos que no estamos viendo de manera directa el defecto en la columna, sino estamos viendo la cabeza del feto y a través de esos signos vamos a sospechar que el feto tiene un defecto en la columna vertebral. Esos se llaman signos indirectos, ¿no? Estos signos, como ven acá, se observan en la cabeza del feto. Y otra cosa importante que deben saber, que estos signos generalmente se observan cuando existe una espina bífida abierta, ¿no? Ustedes, como ya sabrán, seguramente la mayoría de ustedes, pues, aquí está, pues, el famoso signo del limón, el famoso signo de la banana, etcétera. Pero estos signos que se llaman indirectos se presentan generalmente en la espina bífida abierta. Y en la mayoría de las espinas bífidas cerradas, en la gran mayoría, en casi todas las espinas bífidas cerradas, no se presentan los signos indirectos en la cabeza. No se presentan, ¿no? Salvo que el defecto fuera muy grande, pues, y hubiera un meningocele donde haya líquido cefalorraquídeo que se está saliendo por el defecto, produciendo el meningocele, y eso podría producir un descenso del cerebelo y del tronco encefálico, lo que se conoce como la malformación de Arnold-Chiari tipo 2, y eso producir los signos en la cabeza. Pero eso es raro de ver. Así que, digamos, para decirlo en forma práctica, en la espina bífida cerrada no se evidencian los signos indirectos en la cabeza y estos sí se evidencian en la espina bífida abierta, ¿no? En la mayoría de las espinas bífidas abiertas se van a diferenciar los signos indirectos en la cabeza. Ahora, ¿cuándo no se podría ver los signos indirectos en la cabeza en una espina bífida abierta? Cuando la espina bífida abierta está muy, muy abajo, es decir, a nivel más o menos del sacro. Ahí podría no verse los signos indirectos de una espina bífida abierta. Pero de ahí para arriba, lumbar, torácica, etcétera, ustedes van a poder observar los signos indirectos. Y aquí les muestro, pues, también los signos directos, ¿no? Los signos directos, pues, son aquellos signos, como su nombre lo dice, cuando uno ve directamente la lesión en la columna vertebral, ¿no? Y estos signos uno lo puede ver tanto en el corte sagital, en el corte axial o transversal y en el corte coronal. Y ahí ustedes pueden ver los signos directos de una espina bífida abierta, ¿no? Ahora, la evaluación para poder hacer el diagnóstico de una espina bífida abierta debería realizarse aproximadamente entre las 16 y 22 semanas de gestación. ¿Y en qué casos uno tiene que hacer esa ecografía de manera precoz? Cuando ustedes en la ecografía genética sospechen de una espina bífida abierta. Normalmente cuando uno hace una ecografía genética, no solamente tiene que mirar la translucencia nucal para ver que no esté engrosada y descartar, pues, el síndrome de Down. No solamente tiene que revisar el hueso nasal, el flujo tricuspidio, el ducto venoso, sino hay que revisar la morfología del feto. Cuando uno revisa el feto entre las 11 y 3 semanas, una de las cosas que tiene que hacer, además de verlo del Down, es revisar que no tenga malformaciones el bebé, es decir, hacer una morfológica a esa edad. Eso aquí en la escuela lo enseñamos en el curso de ecografía genética módulo 2. Ahí les enseño cómo se hace la morfología de un bebé de 11 a 13 semanas. Lo cual es difícil porque ver un bebé pequeño y verle a un bebé pequeño, pues, el corazón, cómo sale la aorta, cómo sale la pulmonar, eso es algo que pocos lo saben hacer en el país, porque es algo difícil, ya que el bebé es pequeño, los movimientos tienen que ser muy finos, el bebé se mueve, tienes que dominar bastante, no presionar el abdomen, porque si presionas el bebé se va a mover más todavía, ¿no? Es algo que por esa razón yo en la lista de cursos que hacemos en la escuela lo he puesto, pues, en el nivel 3, porque es algo que no es fácil de hacer, ¿no? Y lo cual siempre recomiendo llevar después de hacer el curso de ecografía morfológica. Nunca lleves curso práctico de genética módulo 2 si es que no has llevado curso práctico de morfológica, porque si no,
te vas a frustrar, te vas a sentir frustrado, ¿no? Pues como yo le decía hace unas 2 semanas a una doctora que un poco se frustraba para hacer los cortes, yo le decía así a tu niño de 6 años, le matriculas en quinto de secundaria, ¿cómo se va a sentir? Frustrado, me decía ella. Pues así se siente uno cuando quiere hacer algo difícil, cuando todavía no domina lo básico. Entonces ustedes hagan primero su curso de obstétrica práctico, ¿no? Su curso práctico de Doppler, ¿no? Y ahí vas adquiriendo pues técnica ecográfica y después ya tu curso de morfológica y al final ya cuando domines técnica y domines deslizar, vascular, etcétera, y no presionar, y domines hacer una ecografía morfológica un bebé de 20, 24 semanas, ya pues haz genética 2 para poder enseñarte a hacerlo para un bebé pequeño de 11, 3 semanas. Ahora, cuando uno hace una revisión morfológica un bebé de 11 o 3 semanas, una de las cosas que tiene que medir es lo que se conoce como la translucencia intracraniana, ¿no? Que es el tamaño del cuarto ventrículo que está detrás del tronco encefálico. Eso hay que medirlo, ya que si está reducido tenemos que sospechar de una espina bífida abierta. Porque un bebé de 11 13 semanas no van a ver ustedes el defecto de manera evidente en la columna, no lo van a ver, salvo que el defecto fuera bien grande, ¿no? Pero si el defecto no es grande, ustedes van a ver la columna en un bebé de 11 13 semanas normal. Pero la forma de poder sospechar que ese bebito tiene una espina bífida abierta es pues midiendo el cuarto ventrículo, lo que se conoce como translucencia intracraniana. Y si en caso te sale disminuido ese tamaño, y para eso hay tablas, ¿no? Dicho sea de paso, esas tablas pues las doy también en el curso de genética 2. Y si te sale disminuido ese tamaño, pues tienes que sospechar de espina bífida abierta. Y si te sale disminuido, no tienes que citar a la paciente entre las 20 a 24 semanas para hacer una ecografía morfológica, como normalmente se cita una paciente de 20 a 24 semanas. No, ¿por qué? Porque estamos diciendo que la espina bífida abierta se opera intrauterinamente entre las 19 y 25 semanas. Así que si tú la citas de 20 a 24 semanas y supongamos que la paciente viene a las 23, 24 semanas y tiene espina bífida abierta, pues ya no va a tener el tiempo para poder programarse su operación intrauterina. Así que si tú sospechas en una ecografía genética de espina bífida abierta por encontrar la translucencia intracraniana disminuida, por encontrar el cuarto ventrículo disminuido, ya no la tienes que citar a las 20, 24 semanas, sino la tienes que citar más o menos entre las 16 y 18 semanas solamente. ¿Por qué? Para poder diagnosticar la espina bífida tempranamente, porque esa es la idea, diagnosticarla tempranamente, para que si tú al diagnosticar a las 18 semanas, puedas derivar a la paciente de manera oportuna a un hospital de mayor nivel donde puedan hacerle o programarle la cirugía intrauterina, pues, ¿no? Entonces se sospecha en la genética, ¿no? Encontrando la translucencia intracraniana, el cuarto ventrículo disminuye de tamaño, y se programa la morfológica ya no a las 20-24, sino a las 18 semanas. Su micrófono está apagado. Ya lo prendí. ¿Recién se ha apagado o hace rato está apagado? Recién se ha apagado. Recién, doctor. Ya recién, ya. Ya ves, menos mal me hablaron, porque no hubiera seguido. Es que lo que pasa es que yo no leo el chat ahorita. Ya está bien. Por eso le dije, cualquier inconveniente, avísenme por micrófono. Ya, muchas gracias por avisarme. Entonces, miren, la espina bífida pues tiene signos indirectos, ¿no? Y esos pues son el signo del limón, el signo de la banana, la ventriculomegalia, pero no cualquier ventriculomegalia, sino una de manera muy particular, como lo vamos a ver más adelante, y también hay signos que son directos. En cuanto a los signos indirectos, que se encuentran pues en la cabeza, lo más, digamos, importante aquí para que tienen que saber, que no se tienen que olvidar, es que los signos indirectos, los que se encuentran en la cabeza, en una espina bífida abierta, son más fáciles de identificar, cuando el feto tiene entre 16 y 24 semanas. Lo repito porque me parece recontraimportante que ustedes lo sepan. Los signos indirectos, los que se encuentran en la cabeza de un feto con espina bífida abierta, son más fáciles de ver cuando el feto tiene entre 16 y 24 semanas.
Después se puede ver, pero es más difícil verlos, ¿no? Pero de 16 a 24 semanas es el momento donde más fácil se pueden ver los signos indirectos, especialmente el signo del limón. Ese signo se ve mucho mejor, mucho más fácil entre las 16 y 24 semanas. Después, el signo del limón ya poco a poco empieza a perderse. En cambio, el signo de la banana o el, la ausencia de la visualización de la cisterna magna, esos signos sí se pueden ver ya pasado las 24 semanas. Pero el signo del limón, ese van a verlo mucho mejor antes de las 24 semanas. Entonces vamos a revisar estos signos. Bueno, acá les muestro a la izquierda como un corte, un dibujo también, ¿no? De cómo se ve un corte medio sagital del cerebro y de la parte superior del tronco cefálico y la parte superior de la médula espinal, ¿no? Acá también el cerebelo, aquí, ¿no? Entonces, cuando hay un defecto en la columna, y específicamente en la espina bífida abierta, pues el líquido cefalorraquídeo se sale por el defecto, ¿no? En este caso, estamos viendo en este dibujo un mielomeningocele, se sale a esta meninge que están protrudiendo, ¿no? Y eso hace que ocurra, pues, un desplazamiento, como ven aquí en la imagen de abajo a la izquierda, un desplazamiento caudal del tronco encefálico. El tronco encefálico, ¿no? Desciende, ¿no? Ya que el líquido cefalorraquídeo se está saliendo por aquí, por el efecto en la columna, eso hace, pues, que haya un desplazamiento hacia abajo del tronco encefálico, y no solamente del tronco encefálico, sino también del cerebelo, ¿no? Especialmente del vermis del cerebelo, y también del cuarto ventrículo. Y descienden y atraviesan lo que se conoce en la base del cráneo como el agujero magno. Lo atraviesan, ¿no? Ese descenso hace que pasa el agujero magno. Y ese descenso de tronco cefálico del cerebelo produce una obliteración de la cisterna magna, ¿no? A todo esto es lo que se conoce como la malformación de Arnold-Chiari tipo 2, ¿no? Entonces, ¿qué es la malformación de Arnold-Chiari tipo 2? Porque ustedes van a leer seguramente en los libros que la gran mayoría de los pacientes que tienen espina bífida abierta tienen la malformación de Arnold-Chiari tipo 2, ¿no? Y eso no viene a ser otra cosa sino que la consecuencia del defecto en la columna. Sale el líquido cefalorraquídeo por el defecto y entonces hay un descenso del tronco cefálico, cerebelo y cuarto ventrículo que obliteran la cisterna magna, ¿no? Y esa obliteración hace que no circule bien el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y por eso se produce una ventriculomegalia. Y a todo eso se conoce como la malformación de Arnold-Chiari tipo 2. Ahora, como hay este descenso del tronco cefálico y cerebelo, pues existe una, digamos, presión negativa a nivel intracraneal, ¿no? Y eso hace que se aplanen los huesos frontales, produciendo lo que se conoce como el signo de limón. Entonces, el signo de limón no es otra cosa que el aplanamiento de los huesos frontales. Se aplanan, y le dan aspecto a la cabeza de un limón. Por eso es que se llama signo de limón. Este signo tiene tiempo ya que se ha sido descrito, ¿no? Se describió en el año 1986, ¿no? Y se produce porque existe una presión intracraneal negativa, ¿no? Por el defecto que hay en la columna vertebral y el líquido cefalorraquídeo que está ahí saliéndose por el defecto, hay una presión intracraneal negativa. Y eso hace que se depriman los huesos frontales, ¿no? Se aplanan, se deprimen, y por tanto también se reduce el perímetro cefálico. Y eso es otra, digamos, signo secundario, menos importante, pero que también se ve en una espina bífida abierta, que los bebés con espina bífida abierta, como la presión intracraneal está reducido, ustedes van a tener un feto que tiene una circunferencia cefálica menor de lo normal, un diámetro biparietal menor de lo normal, y eso se debe al mismo defecto, ¿no? Porque la presión intracraneal está venida a menos. Y entonces no solamente se aplanan los frontales, sino también se reduce el DBP y la circunferencia cefálica. Este signo de limón, como ya lo hemos dicho, se ve mucho mejor en fetos de menores de 24 semanas.
Pasadas las 24 semanas, poco a poco, a más semanas tenga el feto, se va perdiendo el signo, ya no se ve tan evidente, tan evidente. En el fetito que yo les comentaba del caso que les compartí la semana pasada, tenía 32 semanas y algo se veía el signo de limón. No evidente como el que les estoy mostrando aquí ahorita, pero sí se veía los frontales aplanados, ¿no? Por eso también lo sospeché. O sea, sí se ve, solo que menos evidente. Y aquí les quiero mostrar dos imágenes, ¿no? Aquí a la izquierda les muestro cómo se observa una cabeza normal. Esta es una cabeza normal. Este corte se llama corte transventricular, que es uno de los cortes que tienes que hacer cuando haces una ecografía morfológica, ¿no? Eso lo enseñamos aquí en la escuela, en el curso práctico de ecografía morfológica, módulo 1. Y entonces les muestro porque les quiero enseñar cómo se ve la forma de una cabeza normal. Y lo que tienen que observar es, miren, la convexidad que tienen los huesos frontales, ¿no? Acá hay un hueso frontal, acá está el otro hueso frontal. Acuérdense pues que aquí en el medio está lo que se conoce como la estructura metópica. Entonces los huesos frontales son convexos. Pero miren lo que ocurre en la espina bífida abierta, pues hay un aplanamiento de los huesos frontales, ¿no? Y esto pues tiene forma como de limón, por eso es que le llaman el signo de limón. Ahora, este signo ecográfico es un signo de muy alta sensibilidad para el diagnóstico de espina bífida abierta, ¿no? La sensibilidad es de aproximadamente el 98% hasta las 24 semanas de edad gestacional. 98% de los bebés con espina bífida abierta van a tener este signo de limón. Así que cuando lo vean, tienen que sospechar de espina bífida abierta. Acá les muestro un video de cómo se ve un signo de limón. Observen cómo está aplanado aquí los huesos frontales. Cabe recalcar también, ¿no?, de que el signo de limón es un signo que también lo puede presentar los fetos normales, ¿no? Más o menos del 1 al 2% de los fetos normales tiene el signo de limón. Eso quiere decir que no todo signo de limón es una espina bífida abierta. No todo signo de limón es una espina bífida abierta. Pero el signo de limón es un signo de alerta, porque este signo te tiene que llevar a examinar de manera minuciosa la columna vertebral, ya que podrías estar frente a una espina bífida abierta y que si no revisas la columna, pues se te va a pasar. Y como ven en el video, pues para poder darse cuenta del signo de limón, no es necesario hacer una ecografía morfológica. Esto deberías darte cuenta haciendo una biometría fetal, ya que en la biometría fetal tú vas a medir el DBP y la cabeza, vas a buscar el corte transtalámico, así que en la biometría fetal tendrías que darte cuenta del signo de limón. El otro signo, pues, es el famoso signo de la banana, ¿no? Y ocurre por lo mismo, ¿no? Es, digamos, otra de las manifestaciones ecográficas de la famosa malformación de Arnold-Chiari tipo 2, ¿no? Ya que ocurre un descenso del cerebelo, ¿no? En esta zona, digamos, del cráneo, no hay mucho espacio para el cerebelo y por tanto el cerebelo se elonga y toma el aspecto, pues, de una banana, por eso le llaman signo de la banana. Acá les muestro cómo se ve un cerebelo normal, ¿no? Un cerebelo normal, acá hay un hemisferio del cerebelo, acá está el otro, ¿no? Un lóbulo cerebelo acá, el otro, y en el centro está esto más blanco, se conoce como el vermis del cerebelo, el vermis del cerebelo. Entonces, como ya hemos mencionado, pues la pérdida de líquido cefalorraquídeo por el defecto vertebral o produce pues un desplazamiento caudal del tronco encefálico a través del agujero magno. Y eso hace que el cerebelo descienda, y el descenso del cerebelo hace de que adopte una forma así elongada y curvada, parecido al de una banana, ¿no? Por eso es que se conoce como signo de la banana. Otra cosa aquí importante para resaltar en estas dos imágenes es que observen cómo acá se ve claramente la cisterna magna. Recuerden que cuando uno hace una ecografía morfológica debe medir la cisterna magna. Dicho sea de paso, cuando hagan su ecografía morfológica, pues coloquen fotos de ecografía morfológica, pues no estén colocando la medida de fémur, los latidos,
no estén colocando una foto donde miren el grosor de la placenta, porque eso es engañar a la paciente. No engañen a la paciente, no estafen a la paciente. Tienen que poner fotos de ecografía morfológica. Y una de las fotos que tienen que poner es esta, la foto en que tú estás midiendo el cerebelo, la cisterna magna y el pliegue nucal. Acá se mide el cerebelo, acá se mide la cisterna magna y acá se mide el pliegue nucal. Hace 2 días más o menos hice aquí una ecografía morfológica de manera particular. Y yo, por ejemplo, actualmente ya no entrego fotos físicas cuando una ecografía particular, ¿no? Yo le mando a la paciente su informe en PDF de su ecografía morfológica. El informe que yo doy en una ecografía morfológica son de 6 hojas, donde detallo todita la morfología del feto, y aproximadamente a la paciente le envié como 40 fotos de la ecografía morfológica. Obviamente dentro de las 40 fotos que le envié estaba esta, ¿no? Y toditas las demás que se tienen que hacer una ecografía morfológica. Y es que así tienen que hacer una ecografía morfológica, ¿no? Mientras más detallado sea tu informe de morfológica y mientras más fotos tú des a la paciente, eso hace que la calidad de tu ecografía es mayor, es mejor, ¿no? Y obviamente que a mayor calidad de la ecografía, pues lo justo es que el precio sea mayor también, pues, ¿no? Así que lo menciono porque esta foto es la que tú tienes que entregar cuando haces una ecografía morfológica. Y aquí se ve claramente la cisterna magna. Miren, esta es la cisterna magna, que como ya saben, lo normal es que mida entre 2 a 10 milímetros, ¿no? Pero miren aquí, abajo, ¿no? En esta foto una espina bífida abierta. No solamente el cerebelo está enlongado, ¿no? Sino también que existe una obliteración de lo que es la cisterna magna. Ya no hay cisterna magna, ¿no? Ya no hay cisterna magna. Entonces, cuando normalmente la cisterna magna debe medir entre 2 a 10 milímetros, cuando ustedes tengan una cisterna magna menos de 2 milímetros, o más aún, si hay una ausencia de la cisterna magna en este corte que se llama corte transcerebelar, si hay una ausencia de cisterna magna, tienen que sospechar sí o sí en una espina bífida abierta, porque este signo ecográfico es de muy alta sensibilidad y especificidad para espina bífida abierta. Aquí les muestro al costadito de este cerebelo, pues, una banana, justamente para poder mostrarles por qué se llama signo de la banana, ¿no? Porque el cerebelo se ve así enlongado, curvado, y más o menos adopta, pues, la forma de banana, por eso le han puesto el signo de la banana. Este signo de la banana, que aquí les muestro otra imagen, es de una sensibilidad mucho más alta incluso que el signo del limón, ¿no? La sensibilidad del signo de la banana es de aproximadamente el 99% para espina bífida abierta, ¿no? El 99%. Es muy alta sensibilidad, ¿no? Y lo bueno de este signo es que lo van a poder ver incluso hasta después de las 24 semanas, ¿no? Después de las 24 semanas van a seguir viendo una ausencia de cisterna magna o una reducción de la cisterna magna menor de 2 milímetros, ¿no? Y ahí también tendrían que sospechar de una espina bífida abierta. Otro signo ecográfico de la espina bífida abierta es la ventriculomegalia. La ventriculomegalia. Las imágenes que les pongo aquí a la izquierda, que ya les mostré, es para poder explicar por qué sucede una ventriculomegalia, ¿no? Entonces, como hay un defecto en la columna, pues el cerebelo que está en esta posición normalmente, ¿no? Como hay un defecto en la columna y por el cual se sale el líquido cefalorraquídeo, pues el cerebelo desciende, y no solamente el cerebelo, sino también el tronco encefálico desciende. Y este descenso hace que se oblitere la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se oblitera la circulación del líquido cefalorraquídeo, y eso conlleva a la ventriculomegalia, ¿no? La ventriculomegalia, o conocido también como hidrocefalia obstructiva, ¿no? Porque hay una obstrucción a la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Llamado obstructiva o no comunicante también. Entonces, esta obstrucción hace que haya una dilatación de los ventrículos. Ahora, no solamente se produce eso, sino que como también hay un aplastamiento aquí, porque hay un descenso del tronco cefálico, y también
ocurre una estenosis del acueducto de Silvio, y eso hace también que el líquido cefalorraquídeo no circule y se aglomere a nivel de las ventrículos laterales, ¿no? Ahora, esta ventriculomegalia generalmente es una ventriculomegalia leve generalmente, ¿no? Hablamos de ventriculomegalia leve cuando el atrio ventricular mide entre 10 a 12 milímetros, y la mayoría de las veces cuando se hace el diagnóstico inicialmente es leve la ventriculomegalia, que después puede ser progresiva, sí, pero inicialmente es leve. Pero tiene una, digamos, característica muy peculiar, y es la forma como termina en punta el ventrículo lateral, porque esto no es normal. Normalmente el asta posterior, esto se llama asta posterior, todo esto de acá es el ventrículo lateral, ¿no? Todo esto que estoy señalando, este es el tálamo, todo eso es el ventrículo lateral, esto blanco que estoy señalando acá es el plexo coroideo, y normalmente el asta posterior, que es esta parte del ventrículo lateral, termina de forma convexa, ¿no? En cambio acá termina en punta, y eso es bien típico de una espina bífida abierta. Y si ustedes, digamos, son minuciosos u observadores, tienen que darse cuenta que no solamente termina en punta, sino tiene la forma como si fuera la punta de un bote. Miren, acá lo voy a señalar, esto es así y esto viene así. Así y así, como si fuera la punta de un bote. Y eso es bien típico de la espina bífida abierta. Entonces, no solamente hay una ventriculomegalia, sino que la ventriculomegalia le da a la asta posterior del ventrículo lateral una forma peculiar que termina en punta y tiene un aspecto más o menos como la punta de un bote. Acá yo les muestro en esta imagen cómo es la morfología normal del asta posterior del ventrículo lateral, ¿no? Esto es lo normal, miren. Aquí se mide el atrio ventricular, acá estamos viendo el cabo, esto se llama cisura parieto-occipital, acá se mide el atrio ventricular, pero miren cómo es normal el asta posterior, termina así en forma convexa, ¿no? La cavidad termina así. Pero en cambio, en la ventriculomegalia que se produce en una espina bífida abierta, la forma como termina el asta posterior es totalmente diferente, no termina así redondito, sino termina así en punta. Y no solamente en punta, sino tiene un aspecto como la punta de un bote. Y así se observa la morfología de una ventriculomegalia de una espina bífida abierta. Otra cosa aquí importante también que hay que observar es que la ventriculomegalia no solamente se observa en los ventrículos laterales, sino también se observa en el tercer ventrículo. Miren, esto que estamos viendo aquí en el medio es el tercer ventrículo, que normalmente debe medir menos de 3.5 milímetros. Y normalmente el tercer ventrículo, cuando uno hace una biometría fetal, apenas se ve. En cambio, en la espina bífida abierta, el tercer ventrículo está dilatado. Y no solamente está dilatado, sino tiene una forma, digamos, peculiar, como si fuera un diamante o como si fuera un rombo. Esta forma peculiar del tercer ventrículo también es sugestiva de una espina bífida abierta. Entonces, no solamente hay una ventriculomegalia a nivel de los ventrículos laterales, sino también en el tercer ventrículo. ¿Y por qué? Porque existe, pues, una estenosis del acueducto de Silvio por el descenso del tronco encefálico. Y como recordarán por anatomía, el acueducto de Silvio es lo que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Entonces, como hay una estenosis del acueducto de Silvio, pues el líquido se acumula a nivel del tercer ventrículo y, por tanto, también a nivel de los ventrículos laterales. Entonces, esta es una hidrocefalia triventricular, ¿no? De los dos ventrículos laterales y del tercer ventrículo. La ventriculomegalia es un signo que se observa aproximadamente en el 70% de las espinas bífidas abiertas de manera progresiva, ¿no? Al inicio se observa una ventriculomegalia leve y que a medida que va llegando hasta el nacimiento, la ventriculomegalia se va haciendo más evidente, ¿no? De tal manera que en el segundo trimestre se observa más o menos el 70% y al nacimiento más o menos el 90% de los recién nacidos tienen una ventriculomegalia, ¿no? Entonces, esta ventriculomegalia va en aumento de menos a más conforme va llegándose al término de la gestación. Acá les muestro una vez más otra imagen de una ventriculomegalia de una espina bífida abierta. Miren, observen cómo termina la punta, como si fuera de un bote,
¿no? Y miren otra vez cómo el tercer ventrículo también está dilatado y como ya les mencioné, tiene una forma como de un rombo aquí en el centro, ¿no? Y eso también es típico de una espina bífida abierta, ¿no? Acá les muestro cómo es lo normal, ¿no? Termina así en forma convexa es lo normal y no termina así como la punta de un pote. Y otra cosa también aquí que cabe resaltar es que en esta ventriculomegalia, otra cosa, digamos, peculiar que se observa es que existe un acortamiento de la distancia entre el límite posterior del ventrículo lateral y el hueso occipital. Miren, hay un acortamiento, o sea, la distancia entre la punta del asta posterior del ventrículo lateral al hueso occipital es mucho menor que la que existe, pues, normalmente, ¿no? Miren, aquí la distancia es mucho mayor y aquí la distancia es mucho menor. Eso también es otro signo indirecto que nos debería hacer sospechar de una espina bífida abierta. Doctores, recién voy por la mitad de la exposición. Lo siento, lo Aguantamos. siento, lo siento. Está excelente, doctor. Ahora ya saben por qué quería partirlo en dos. Porque miren, de acá recién voy a hablar de los signos directos de la espina bífida abierta, ¿no es cierto? Realmente estoy por la mitad de la exposición, ya son las 11:40 ya. Ya creo que ya fue ya mi expo. Voy a tener que dejar la otra mitad para la próxima semana, porque si no me voy a ir hasta la 1 de la mañana. Y la idea es que estén lúcidos, pues, ¿no? La idea es que estén lúcidos, porque si no van a estar cabeceando y no van a aprovechar la exposición, ¿no? Así que yo prefiero demorarme, no importa hacer el tema en 3 miércoles, que hacerlo ahorita hasta tarde y de repente van a estar con sueño, cabeceando, no lo van a aprovechar bien, así que además no hay apuro. Sí, yo creo que mejor el otro miércoles con calma. Pero miren, recién iba a tocar la parte de signos directos, ¿no?